Hay personas que no han sido malas porque no han tenido la oportunidad de serlo. Y esas son las personas que se autoengañan pensando, ay, yo soy mejor que tal persona. Yo no le hago daño a nadie, pero cuando llega una circunstancia terrible y adversa, se transforman y luego piensan, yo no sabía que yo podía hacer algo tan terrible. Dios sí lo sabía y aún así ya te amaba. Con un amor que no se acaba, con un amor que no se altera ni cambia. Es constante y es eterno. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto no se me pasó. Hice la diapositiva y lo puse con intención. Analicemos primero el verso 36. Nicodemo estaba escuchando estas palabras y aunque se sentía atraído por Jesús y por su enseñanza, él no se decidió en ese mismo momento para seguir a Cristo y para creer en él. Estas palabras que Jesús dijo, se las dijo a Nicodemo. El que cree en el Hijo tiene la vida y el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida y la ira de Dios está sobre él. Lo que quiere decir que Nicodemo en ese momento no vio la vida y la ira de Dios estuvo sobre él hasta un tiempo después cuando decidió dejarlo todo y seguir a Cristo. Miren, ¿por qué Nicodemo no vio la vida? Porque Nicodemo en ese momento tuvo la oportunidad maravillosa y gloriosa de decirle a Jesús, ¿sabes? Voy a dejar mis prejuicios y voy a perderlo todo. Voy a perder incluso mi buen nombre, mi título como gran estudioso, gran erudito del pueblo judío, por seguirte, porque he descubierto que tú eres la vida. Pero Nicodemo no vio a Jesús como la vida, de tal manera que lo dejó ir, lo dejó pasar por un tiempo. No decidió dejarlo todo por seguir a Cristo, sino que decidió quedarse con todo, a pesar de que en su mente estaba la inquietud, este maestro es diferente. Y Jesús le dijo directamente, yo vengo del cielo, mi enseñanza no es mía, yo vengo del Padre y vengo a traer vida y yo soy la vida. Pero Nicodemo no lo vio, no vio la vida y por tanto en ese momento no entró a la vida eterna. Pedro sí, Juan sí, todos los discípulos sí vieron la vida en Jesús y decidieron seguirlo dejándolo todo. Incluso Pedro le dijo, cuando el Señor le dijo a Pedro y a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, no queremos seguir a otro, solo queremos seguirte a ti. Tú eres nuestra vida. Por ti somos capaces de dejarlo todo. Y de paso, cada día lo demostraban, dejaron todo por seguir a Jesús. Obviamente no eran perfectos, obviamente les faltaba todavía, pero habían entrado en la vida cuando recibieron a Cristo como Señor y como Salvador. Experimentaron la vida eterna desde ese momento. Nicodemo no. Nicodemo decidió vivir en su ceguera, en su prejuicio, a pesar de que ya tenía sembrada la semilla de la vida en su corazón. ¿Qué significaba eso? Nicodemo seguía por su propia voluntad, apartado de la vida, viviendo en la existencia, pero no experimentando el gozo de la vida eterna, y con la ira de Dios sobre él. ¿Qué significa esto? Que él no estaba participando de la relación y la paz con el Señor, de la reconciliación que Cristo le ofreció y que Cristo le aseguraba, sino que él estaba viviendo en unión con su pecado, con aquello que no alcanza la estatura divina, que no alcanza lo que el corazón divino espera de cada criatura. Y eso es vivir bajo la ira de Dios. No es que Dios está diciendo, oye Nicodemo, estoy airado contigo y te voy a mandar enfermedades, te voy a mandar dolores, sufrimientos, para que sepas que tienes un pago por no haber aceptado a mi Hijo como la vida. No, es que Nicodemo está en una relación quebrada con el Padre porque no aceptó a Jesús, porque no aceptó la reconciliación. Pero eso no va a ser siempre. Miremos algo interesante. Aunque no hay registro bíblico que muestre que Nicodemo se convirtió finalmente en un seguidor público de Jesús,
Algunos estudiosos creen que lo que Juan dice sobre él, relacionado con el cuerpo de Jesús en su muerte, en Juan 19, es su declaración pública acerca de su fe en Jesús. Les comparto lo que dice la página God Questions. El relato limitado en el Evangelio de Juan deja muchas preguntas sin respuesta acerca de Nicodemo. ¿Era él un verdadero creyente? ¿Qué hizo él después de la resurrección? La Biblia guarda silencio sobre estas preguntas y no existen recursos extrabíblicos confiables que den algún tipo de respuesta. Parece que Nicodemo pudo haber sido muy similar a José de Arimatea, en que quizá él también era un discípulo de Jesús, pero todavía no había tenido la valentía de declarar abiertamente su fe. Quizás el registro final de Nicodemo fue su declaración de fe, aunque no se nos dice qué tan pública fue esa declaración. Su presentación en el Evangelio de Juan es generalmente favorable, lo cual sugiere que su fe era realmente auténtica. Fin de la cita. Ahora, William Barclay, me parece un gran erudito del Nuevo Testamento, comentando a Juan 19:39 también dice: los discípulos de Jesús eran pobres y no le habrían podido dar un entierro digno, pero otros dos se hicieron cargo. Uno era José de Arimatea, siempre había sido discípulo de Jesús. Era un hombre importante y miembro del Sanedrín, y hasta entonces había mantenido secreto que era discípulo de Jesús por temor a las consecuencias, y el otro era Nicodemo. La costumbre de los judíos era envolver los cadáveres en tela de lino y poner especias aromáticas entre los pliegues. Nicodemo trajo especias suficientes para el entierro de un rey. Así es que José de Arimatea le dio la tumba a Jesús y Nicodemo le dio la ropa y los perfumes que habrían de cubrirle en la tumba. Aquí se armonizan la tragedia y la gloria. Miren cómo lo presenta este escritor. Hay tragedia. Tanto Nicodemo como José de Arimatea eran miembros del Sanedrín y eran también discípulos secretos de Jesús. O no estuvieron presentes en la reunión del Sanedrín en la que juzgaron y condenaron a Jesús, o no intervinieron en ella, por lo que nosotros sabemos. ¿Qué diferente habría sido para Jesús el que entre aquellas voces intimidadoras y condenatorias hubiera sonado alguna en su defensa? ¿Qué diferencia si hubiera visto lealtad en un rostro entre tantos hostiles y envenenados? Pero José y Nicodemo estaban atemorizados. Todos dejamos muchas veces los tributos para cuando se ha muerto la persona. ¿Cuánto más grande habría sido la lealtad en vida que una tumba y un sudario dignos de un rey? Una florecilla en vida vale más que todas las coronas de flores después de muerta la persona. Una palabra de afecto o de aprecio o de agradecimiento en vida vale más que todos los panegíricos del mundo cuando la vida ha terminado. Pero aquí hay también gloria, y Él deja lo mejor para lo último. No sin antes decirles, hermanos y hermanas, valoremos la vida. Valoremos a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado ahora que están con nosotros. Digámosles que las amamos. Hagamos algo que lo demuestre todos los días. En el nombre de Jesús, hagámoslo, para que cuando se vayan de nosotros por un tiempo, porque la muerte nos separa por un tiempo, pero finalmente volveremos a abrazarlos, de eso estoy seguro, volveremos a abrazar a todos nuestros familiares y los veremos renovados y transformados por el amor de Cristo. Pero ahora que los tenemos, valorémoslos y mostrémosles ese amor. Pero aquí también hay gloria, dice William Barclay. La muerte de Jesús había hecho por José y Nicodemo lo que no había hecho toda su vida. En cuanto murió Jesús en la cruz, José olvidó sus temores y fue a dar la cara ante el gobernador romano para pedirle su cuerpo. En cuanto murió Jesús en la cruz, allí estaba Nicodemo para llevarle un tributo que todos podían ver. La cobardía, la vacilación, la prudente reserva se habían acabado, porque todos tendremos ese momento de tragedia en el que despreciamos
la gracia, en el que despreciamos al Señor, en el que nos sumergimos en nuestra rebelión, pero también ese momento de gloria en el que reconoceremos que cometimos graves pecados, que nos alejamos del Señor, que hicimos mucho mal y levantaremos manos al cielo pidiendo ayuda. Y Dios estará allí para cada persona. Para en ese momento de gloria, de glorioso reconocimiento de que Él es nuestro Salvador, ser nuestro Salvador. Llegará ese momento cuando nuestra cobardía, nuestra vacilación, la reserva prudente se acabará y diremos, ya no más, no quiero esperar más, no voy a dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Yo voy a ser de Cristo porque Él está aquí y voy a valorar su presencia, voy a valorar su ofrecimiento de salvación. Los que habían tenido miedo cuando Jesús estaba vivo, se declararon por Él de una manera que todos podían ver tan pronto como murió. Me encanta como lo ve William Barclay, me identifico. No hacía ni una hora que había muerto cuando empezó a cumplirse su profecía. En cuanto a mí, dijo Cristo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a mí a toda la humanidad. Juan 12:32. Puede que la ausencia o el silencio de Nicodemo y José en el Sanedrín causaran dolor a Jesús, pero seguro que como se desembarazaron de sus temores después de la cruz, le alegró el corazón al comprobar que el poder de la cruz había empezado a obrar maravillas y ya estaba atrayendo a las personas hacia Él. Y esto apenas es un comienzo, porque llegará el momento cuando toda la humanidad será atraída al Padre por el poder de la gracia de Cristo manifestada en la cruz. El poder de la cruz ya entonces estaba transformando a los cobardes en héroes y a los vacilantes en personas que se decidían irrevocablemente por Cristo. ¿Notas? A quien le dijo Jesús la palabra de Juan 3:35 y 36 fue a Nicodemo, quien se demoró un tiempo antes de decir públicamente que amaba a Jesús. La ira de Dios estuvo sobre él cuando él no estuvo reconciliado con el Padre porque no aceptó a Cristo. Porque cuando uno no ha aceptado a Cristo, está del lado de los rebeldes, del lado de los que están enojados con Dios. Y la ira de Dios está no contra ellos, sino contra el pecado que habita en ellos. ¿Para qué la ira de Dios está presente? La ira de Dios siempre ha tenido el propósito de mostrarle a la criatura lo que el pecado le hace al pecador, para que la criatura quede en el lugar exacto donde necesita la gracia de Dios y donde necesita una mano amiga que lo salve. Para eso es la ira de Dios. No es para destruirnos, no es para atormentarnos, sino para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Y Nicodemo, todo ese tiempo que no aceptó a Jesús, que no proclamó su fe, estuvo vacío, se sentía solo, sentía una oscuridad en su ser, se sentía avergonzado por no declarar públicamente lo que creía. Pero llegado el momento, hizo lo propio. Y el Señor no le dijo, ya no porque en el Sanedrín no me defendiste, ya no porque cuando estuve en la cruz no llegaste para librarme, no. Jesús lo recibió porque siempre estuvo esperándolo y nunca perdió su fe de que todos serían atraídos a Él cuando fuera levantado sobre la cruz en esta tierra. Un tiempo Nicodemo vivió sin ver la vida eterna, sin experimentar la vida eterna, y con la ira de Dios sobre él, como lo dice Juan 3:36. Pero llegado el momento, Nicodemo expresó su fe en el Señor, mostrando con ello que la ira de Dios contra el pecado no es para siempre, sino que depende de la decisión de los pecadores salir de su oscuridad para aceptar al Cristo vivo que siempre los está esperando porque siempre los ha amado con un amor que no cambia, que no se altera y que no se cansa de esperar. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. Tú estás en las manos del Señor porque el Padre te puso allí. Yo también.
El mundo entero está en las manos de Dios. Todos estamos en las manos de Dios en el sentido de que nada podrá alterar los planes de amor y de bendición que Dios tiene para con nosotros. En el paréntesis del pecado seremos afectados en ciertos sentidos por las leyes de causa y efecto. Tendremos también que recoger de lo que sembremos. Por eso, el Señor desea que no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy, que no posterguemos nuestra entrega completa a Él, sino que hoy aceptemos a Cristo y entremos en la vida. Generalmente alguien preguntará, oye, pero este mensaje no invita al hombre que tiene una familia, pero que está siendo infiel a su esposa en secreto. Este mensaje no lo va a invitar a él a dejar esa relación ilícita para ser fiel a Dios y a su familia, a su esposa y sus hijos. Pues yo creo que sí. Este mensaje es un mensaje de amor. Y es el amor el que puede despertar la conciencia dormida. Porque ¿cuántos hay que escuchan que hay infierno, que escuchan que el fuego es tormento eterno y aún así siguen su vida pecando y haciendo de las suyas? Porque el mensaje de la venganza y el mensaje de la tortura, en vez de despertar su conciencia, los hace pensar, bueno, si es que me voy a perder en el infierno, voy a gozar el poquito de vida que tengo acá. No les despierta empatía por el Señor, no los hace sentir amados, sino amenazados. Pero el mensaje del amor es el único que puede despertar la conciencia de los pecadores que están dormidos en su pecado. Porque al ver cuánto los ama el Señor y al ser testigos de que a pesar de todo lo que hacen, el Señor no los ha destruido, no los ha desechado y los sigue invitando y les sigue prometiendo perdón y salvación y reconciliación, esa es la única forma y la única alternativa que el pecador tiene de reconocer que hay juicio con aquellos que toman el amor como un juego. ¿Y cuál es el juicio? Que vas a recoger de lo que has sembrado. No es que Dios te va a mandar un castigo, no es que Dios te va a torturar, sino que todo lo que sembramos, eso también cosechamos. Y al ver ese amor de Cristo, al contemplar ese amor del Señor, decimos, Él sufrió por mi adulterio, por mi fornicación, por mis vicios, por mi egoísmo, por mi vanidad, por mi rencor, sufrió en la cruz. No puede ser que yo siga haciendo sufrir al Señor, dañando mi vida y dañando a mis hijos y dañando a mi esposa. Dios me ama. Si me ama, yo no puedo vivir para gastar mi vida. Debo vivir para invertir mi vida en sus manos, en su propósito, en su santidad. De manera que si tú tienes una relación ilícita que te está dañando a ti, que está dañando a tu familia o que está dañando a otros, porque puede ser que te estés metiendo con una persona que tiene su hogar constituido y tú lo estés dañando, estés adulterando esa relación, trayendo mal para otros, pues todo lo malo que le haces a otro, te lo haces a ti mismo. Ese daño, ese dolor es tuyo también. Y Dios no quiere que hagas eso. No quiere que tú sufras ni hagas sufrir a otros. Porque ese tiempo que gastamos en la oscuridad dañando a otros, podríamos estarlo usando para conocer a Dios, para intimar con el Señor, para crecer en su misericordia, para usar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro talento, compartiendo amor, compartiendo justicia y estando en el centro de la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios no quiere para ti algo pequeño, Dios quiere para ti algo grande. Dios no quiere que tengas un amor fraccionado y que compartas un amor sentimental a fracciones. Él quiere darte a alguien para ti y que tú seas para esa persona. Renuncia a aquello que no es de Dios en tu vida y dale a Dios la oportunidad de sorprenderte con algo que te va a llenar el corazón con verdadero amor, verdadero gozo, y podrás vivir en la vida con la frente en alto, no caminar con la cabeza agachada, escondiendo cosas, sino con la frente en alto, porque vives en la luz de Cristo y no en la oscuridad del pecado. No naciste para eso, hermano.
No naciste para gastar tu vida en el pecado, tú naciste para Dios. Naciste en esta tierra para vivir en Cristo y para reflejar a Cristo. Y Cristo no anda dañando a otros. Cristo anda bendiciendo a otros. Él te quiere como un instrumento en sus manos para bendecir a otros, porque te va a bendecir a ti en abundancia. Para que podamos ser instrumentos de amor y no de oscuridad, para traer luz al mundo y no maldad y dolor. Sea cual sea la decisión que tomes o tomemos, Dios no nos dejará, no nos abandonará, pero recuerda que su juicio es verdadero. Él nos ama, pero hace juicio justo y misericordioso sobre nuestros actos, pensamientos y palabras, con el objetivo de concientizarnos de lo horrendo que es pecar contra Él, contra otros y contra nosotros mismos, y luego conseguir llevarnos al nivel de santidad que Él siempre ha querido que todos tengamos. Dios ha puesto a todas las naciones en las manos de Jesús, y al final todas estas naciones vendrán y lo adorarán. Nicodemo fue aceptado por Jesús, pero si Nicodemo hubiera aceptado a Jesús esa noche que habló con él, ¿qué diferente hubiera sido su historia? Sí, estará con el Señor. Yo creo que se salvará y gozará la eternidad, pero pudo llegar al cielo con una historia de grandes triunfos en Cristo. Pudo haber sido uno de los discípulos más nombrados del Señor, porque en la medida que estuvo dispuesto a dejarlo todo por el Señor, en esa misma medida su testimonio hubiera alcanzado mayor impacto. Pero aún así el Señor estuvo con él esperándolo hasta el final. Pedro negó a Jesús 3 veces y fue perdonado. Y qué lindo, el Señor lo perdonó, lo restauró. Sin embargo, Pedro toda su vida tuvo que recordar ese dolor de haberle fallado a Jesús de esa manera tan terrible. Hay consecuencias, hermanos, y Dios no quiere que pasemos por las consecuencias, pero no las va a evitar, porque sabe que nos enseñan, que nos ayudan a crecer y a madurar. Ya terminando, les leo este salmo y un texto de Apocalipsis y la reflexión final. Salmo 86, 9 al 13. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. ¿Cuántos adorarán al Señor? Ya lo decía el salmista, desde la antigüedad, todas las naciones vendrán a adorar al Señor. También lo prometió el Señor con juramento en Isaías 45, creo que 22 al 24. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará mi nombre. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Podríamos traducir la palabra temer para que yo te reverencie, para que yo te respete y te respete por el gran amor que sé que me tienes. Esta es una oración que todos deberíamos hacer, porque ese amor de Dios no es para dormirnos y llevarnos a seguir pecando. El amor de Dios no narcotiza a la gente, no la duerme. El amor verdadero de Dios manifestado en Cristo despierta la conciencia, la hace volver en sí, para decir, no nací para pecar, yo nací para vivir en el Señor. No quiere decir que vamos a ser impecables, quiere decir que vamos a vivir amando, a vivir entregando todo lo mejor de nosotros, aún sabiendo que somos incompletos, que nos falta mucho, pero Él nos hace completos por su gracia. Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades de la muerte, de las profundidades del Seol. El Señor nos ha librado a todos, porque Él ganó y conquistó en la cruz a la misma muerte, al mismo infierno, para que ninguno tuviera que pasar por ese dolor, porque a todos nos ama con un amor más fuerte que el infierno y más fuerte que la muerte. Alabado sea su nombre. Apocalipsis 15, 3 al 4. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Esta es una pregunta retórica que se responde con: nadie es capaz de no temer al Señor. Todavía no vemos que esto se cumpla, pero llegará el momento cuando ante todo ser humano se ha revelado el carácter de Dios sin el velo, sin las escamas en los ojos, sin los prejuicios sembrados por la religión. Podrán ver a Dios como Él es y entonces dirán: yo también quiero amarle, yo también quiero servirle. No había entendido su amor, pero ahorita que lo entiendo, me doy por completo, me rindo, le pido perdón y le ruego reconciliación. Solo tú eres santo y por eso todos te temerán. Es la implicación de este salmo. Por lo cual, contesta, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Los juicios de Dios estarán, pero los juicios de Dios son lazos de amor que atraen a las naciones para que vengan a adorarlo. Porque esos juicios de Dios siempre están permeados con el amor. Siempre la salvación ha sido el centro del propósito de Dios después del pecado. La salvación en Cristo y por Cristo, por esa obra maravillosa que Él ha hecho por ti y por mí. En las manos de Jesús, todas las naciones encontrarán razones para pedir perdón, para ser sanados y para ser reconciliados con su Creador. Muchas gracias, muchas gracias por quedarse hasta el final, por escuchar con amor, por recibir lo que creen que viene de Dios y por rechazar lo que creen que viene de mi interpretación.